Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Dile otra vez. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Dile otra vez. Lo único, Señor, que necesito es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás. No, Señor, pues solo tu presencia me llena como nadie más. He venido a decirte que te amo, Señor, y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más, como nadie más. Me llenas tú, Señor, como nadie más. Me llenas tú, como nadie más. Me llenas tú, Señor, como nadie más. Me llenas tú, 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 como nadie más. Me llenas
solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Dile una última vez. Pues solo tu presencia me llena como nadie más, como nadie más, Señor. Muy buenos días tengan todos mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero enviar un saludo muy especial a la iglesia de Banfield en Argentina. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que pueda ministrarnos, que pueda hablarnos según sea nuestra necesidad, que su Espíritu Santo pueda glorificarse en la mañana de hoy. Antes de leer la Biblia, vamos a pedirle al Señor que lea nuestros corazones y que pueda ministrarnos según sea esa necesidad interna en cada uno de nosotros. Padre, te damos todas las gracias, la gloria y la honra por Jesucristo tu Hijo. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y cada día nos brindas, Señor, la oportunidad de escucharte, Señor. Permite que tu palabra sea, Padre Santo, en esta mañana, Señor, ministrándonos, Señor, ayudándonos a entender tu propósito, tu voluntad, que podamos ser edificados en ella, Señor. Bendice a cada uno en particular. Tú conoces la necesidad interna de nuestro ser, satisface según tu poder y según tu gracia, Señor, y glorifícate en la mañana de hoy. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de un tema maravilloso, un tema de vital importancia, un tema fundamental en la vida cristiana y que cada uno de nosotros debe conocer. Y ese tema tiene que ver con la providencia divina, esa providencia que viene de parte de Dios. Pero vamos a leer en Éxodo capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10 y vamos a ver algo en el cual podemos ver manifestada la providencia de Dios a través de este relato, a través de este suceso, a través de este acontecimiento. Y dice la Escritura que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que conoció y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Cuántos de nosotros conocemos esta historia? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado sobre esta historia, sobre el nacimiento de Moisés y la forma tan extraordinaria y maravillosa en la cual Dios preservó la vida de este hombre que había nacido con un propósito en Dios? Y de eso queremos hablar, mis queridos amigos y hermanos, acerca de la providencia de parte de Dios para cada uno de nosotros en particular. Yo sé que todos nosotros estamos de una u otra forma abismados ante la circunstancia. Y quizás se ha sentido angustiado.
Quizás nos hemos sentido afligidos por las circunstancias que nos están rodeando, por esas circunstancias adversas. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido esclavos de la duda y del temor? Es la falta quizás de recursos y de medios lo que nos impide apoyarnos en las promesas del Todopoderoso. Es quizás también nuestro corazón secuestrado por esa duda, secuestrado por esa incertidumbre, secuestrado por esa angustia que viene como resultado del entorno, del ambiente y de las circunstancias que nos rodean. Quizás también la duda y la lógica en momentos en los cuales nuestro único recurso es confiar en Dios. ¿Y por qué vamos a hablar de la providencia divina? Porque la providencia divina, mi querido amigo y hermano, ha acompañado a lo largo de la historia a los hijos de Dios. La providencia divina ha acompañado durante toda la historia de la iglesia a aquellos que han puesto su confianza en Dios. Nunca Dios nos ha dejado desprovisto o a la aventura. Siempre nosotros podemos estar seguros y podemos confiar en que esa providencia de Dios nos acompañará en cada periodo y etapa de nuestra vida. No es solamente en alguna circunstancia, no. En cada etapa de nuestra vida podemos contar con la providencia de Dios. Y fíjense que Moisés nació bajo sentencia de muerte. Moisés nació bajo el edicto, bajo la sentencia, bajo la advertencia. Nació bajo una sentencia de muerte en la cual no había esperanza para los recién nacidos. Si usted ve desde el capítulo 1, dice la Biblia, que Faraón dio una ley, una orden de que todo varón que naciera de los hebreos debía ser muerto. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está al control de todas las cosas, nosotros podemos descansar y confiar en Él, aún en el periodo más triste y adverso de nuestra vida. Y yo sé que muchas veces nosotros, mis queridos amigos y hermanos, nos sentimos angustiados, nos sentimos afligidos, nos sentimos conmocionados ante tantas situaciones y ante tantas circunstancias. Pero es precisamente lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos, es recordar esta enseñanza, recordar este mensaje, recordar esta gran verdad, recordar esta verdad bíblica de que la providencia divina nos acompañará a lo largo de nuestra vida cristiana. Y yo sé que a veces entonces la duda viene, a veces viene con intenciones de nublar nuestra mente. Pero es precisamente en estos días y en los momentos más difíciles en los cuales nuestro corazón debe confiar en las promesas de Dios. Sin duda, todos nosotros hemos sido víctimas de la duda y el temor en algún momento de nuestras vidas, o quizás ahora mismo lo estemos sintiendo. Tal vez estamos consternados por las circunstancias, por los rumores y por el negativo panorama que se nos presenta. La noticia, la prensa, la radio, todo nos dice que las cosas están mal, que las cosas van en un aumento para mal y no para bien. Y quizás nosotros podemos estar consternados por estas cosas. Pero, aunque hay un panorama negativo, hay un panorama triste, un panorama muy oscuro, nosotros debemos confiar más en las promesas de Dios que en los rumores que suenan. Debemos confiar más en lo que Dios está presentándonos por medio de su palabra. Le estoy diciendo que Moisés nació bajo sentencia de muerte. Pero una cosa es lo que el mundo es, lo que el mundo dice, lo que el mundo hace, y otra cosa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios está al control, mi querido amigo, mi querido hermano. Dios está al tanto de todo lo que acontece y de todo lo que sucede. Y créame, nosotros necesitamos pensar, y vale la pena destacar una de las grandes doctrinas bíblicas olvidadas por muchos, y es la providencia divina. Y tal vez usted se pregunte en esta mañana, bueno, pastor, ¿qué es la providencia divina? ¿Qué es esa providencia de la cual usted habla? El término providencia deriva del latín providentia, que significa previsión. Eso es lo que significa providencia, previsión. La palabra es usada para denotar la idea bíblica de la sabiduría y el poder que Dios continuamente ejerce en la preservación y gobierno del mundo. Dios ejerce, mis queridos amigos, con sabiduría y poder continuamente sobre los gobiernos, sobre la preservación del mundo, para los fines que se propuso lograr. En pocas palabras, Dios está al mando y al control de todo. Entonces Dios está allí.
por los fines que se propuso lograr. La providencia trata del apoyo de Dios y cuidado y supervisión de toda la creación. Dios cuida de toda la creación. Él está bajo una supervisión constante. Desde el primer momento de la creación hasta todo el futuro en la eternidad, Dios está realmente al tanto y al cuidado de su creación. Ahora, tú y yo somos creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios. Tú y yo pertenecemos realmente a esa creación del Señor. Y Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice claramente que no nos afanemos. Dice que nosotros valemos más que unos pájaros. Nosotros tenemos un valor especial para Dios. Y aquí vale la pena recordar también aquel hermoso himno que dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Y el coro dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. A veces, mis queridos hermanos, a veces necesitamos realmente recordar estas verdades. Necesitamos recordar esta gran enseñanza sobre la providencia de Dios que está en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la providencia de Dios es manifiesta. Y todos los hijos de Dios han experimentado su cuidado a través de los siglos y de las edades. Nunca ha faltado Dios a su palabra. Pero en todos los siglos y las edades, lo que sí ha existido es personas que confían, creen y esperan, y otras que no. Pero yo sé que usted y yo, aunque a veces asaltado por la duda, aunque a veces asaltado por los pensamientos y las ideas equivocadas, usted y yo sabemos y entendemos por la palabra de Dios que Él es un Dios que prevé, que cuida y está atento de cada uno de nosotros. Tal vez el enemigo ha venido levantando una gran ola de dudas y temores en nuestra vida. Pero hoy quiero decirte que al igual que Jocabed, que al igual que el padre de Moisés, que al igual que su hermana María y al igual que muchos otros en la Biblia, podamos confiar plenamente en la providencia divina, que podamos confiar en su gracia y en su poder. Y mire qué hermoso, mi querido amigo, mi querido hermano, hermoso, eso lo que significa la providencia. El término providencia también se usa dentro de la teología cristiana para indicar la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. Y esta expresión me gusta, el socorro de los hombres. Y dice la Biblia claramente en el Salmo, ¿verdad? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí viene nuestro socorro. Y entonces la descripción o el significado real de la providencia significa que es el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. Entonces el salmista estaba en lo cierto cuando decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré los ojos a los cielos, ¿de dónde viene mi socorro? Tu socorro y mi socorro viene de parte de Dios. No viene de ningún otro lugar. Nuestro socorro viene de parte del Señor y tenemos que estar siempre confiando en que nunca se apartará de nosotros el socorro de Dios. Además, la Biblia también dice en Hebreos que nos presentemos delante de Él, ante el trono de la gracia, en el cual hallaremos el oportuno socorro. En momentos de duda, temor o cuando estamos bajo sentencia, bajo peligro, lo primero que tenemos que hacer es acudir al trono de Dios, porque del trono de Dios emana la fuente de todo socorro, emana la fuente de todo poder, y tú puedes recibir el socorro del cielo. Entonces no hay razones ni motivos para dudar de la providencia de Dios. Aunque parezca que estamos solos, aunque parezca que Dios no está al tanto, aunque parezca que Dios se ha olvidado de ti y de tu causa, quiero decirte que Él es nuestro socorro. Y mire qué hermoso, mi querido amigo. El significado de la palabra providencia es prever o ver de antemano. Dios todo lo sabe y todo lo ve. Él prevé de antemano. También significa proveer. Providencia de Dios, provisión de Dios. Este es el cuidado de Dios. Es una guía soberana sobre sus hijos. Entonces, en primer lugar, tú y yo, mi querido hermano, tenemos que estar conscientes de que Dios está al control. Mire, el versículo
2, versículo 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Nació bajo sentencia de muerte, muerte para el niño y también para quien ocultara al niño. Para quien ocultara al niño también había muerte. Sin embargo, dice la Biblia que lo tuvieron escondido por 3 meses. 3 meses duró un bebé recién nacido escondido. Y sabe que si alguien hace bulla y llora, son los niños. Es difícil que un niño no llore. Es difícil controlar el llanto. Es difícil controlar las expresiones de lloro de un niño. Pero cuando hay confianza y fe en el Señor, uno arriesga. Cuando hay confianza y fe en el Señor, uno arriesga por Cristo. Nosotros confiamos plenamente en que Dios está en toda nuestra vida. Dios está en todo lo que acontece y sucede. Y nuestra vida, si somos hijos de Dios, si hemos creído en Cristo, si confiamos en Él, nuestra vida gira en torno a su voluntad. Por lo tanto, nosotros debemos estar seguros de que si Dios está permitiendo esto o aquello en nuestra vida, Él tiene cuidado de nosotros. Y estos padres lo sabían. Estos padres lo sabían. Esta mujer lo sabía y el padre también lo sabía. Entonces, cuando Moisés nació, aunque fue bajo sentencia de muerte, ellos dijeron, la providencia divina los trajo a nosotros, la providencia divina lo preservará y lo guardará. Y dice la Escritura que, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En pocas palabras, esta madre confiaba en Dios, esta madre creía en la providencia de Dios y ella sabía que la fe no podía simplemente resignarse y decir, bueno, se acabó todo, Moisés, te tuve 3 meses, ahora te entregaré a Faraón. No, voy a jugármela, voy a hacer algo. Y sabe algo, mi hermano, esto es hermoso, porque la fe es activa. La fe nos lleva a la acción. Ella no se quedó allí paralizada de terror y de miedo, sino que confió para cuidarlo y guardarlo. Pero viendo que ya era casi imposible tenerlo allí, tampoco se resignó a decir, bueno, lo voy a entregar. No, voy a hacer ahora una pequeña barca, lo voy a meter allí y lo voy a lanzar al río. Pero espérate, en el río algún animal se lo puede comer, un cocodrilo se lo puede comer, algo puede suceder. Pero cuando hay fe, mi querido hermano, cuando hay fe, hay acción y confianza. Y esta madre manifestó que realmente tenía confianza en el Señor. Ahora, si Dios está en control, ¿por qué entonces nos angustiamos? ¿Por qué entonces entramos en crisis? Una cosa es saberla, o saber que Dios está en control, pero otra muy distinta es creerlo. Todos saben que Dios es poderoso, pero muy pocos confían en su poder. Yo quiero ser y quiero que tú seas, y Dios quiere que tú seas, no de lo que sabemos que es todopoderoso, sino de lo que creemos y confiamos en su poder. Necesitamos confiar en el poder de Dios. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Una mujer llamada Jocabed, la madre de Moisés, mostró realmente que confiaba en Dios. Esta madre, al ver la belleza de hijo que Dios le entregó, lo escondió 3 meses. Ocultar a un niño luego del decreto del faraón equivalía a poner el riesgo al resto de la familia. Toda la familia estaba próxima a meterse en problemas. Eso equivalía a esto. Lo ocultó, pero lo ocultó con fe. Y hay algo que usted y yo debemos entender. Cuando las cosas son voluntad de Dios, cuando sabemos lo que Dios desea, cuando sabemos lo que Dios espera de nosotros, nosotros podemos accionar con fe y podemos estar seguros de que Dios obrará. Podemos estar seguros de que cuando las cosas son su voluntad, Dios se glorificará. Y esta mujer lo ocultó con fe, confiando en el Señor, el dador de la vida. Yo confío en Dios que Él ha dado vida a este niño, que lo ha permitido traer a este mundo. Por lo tanto, no puedo ahora entregarlo. No puedo ahora resignarme a la muerte de él. No, Él es el dador de la vida. Y creyendo que Dios impediría que se escuchara el ruido de su hijo. Imagínense eso. Vivir en una pequeña casa con una cantidad de vecinos al lado. Porque no se crea, también estaban los hebreos temerosos, los hebreos que temían más a los egipcios que al Señor. Y cualquiera que escuchara el llanto del bebé estaba dispuesto a ir a entregarlo porque no quería meterse en problemas. Pero esta mujer tuvo confianza. No le importó eso. No le importó
que si se llegase a escuchar el ruido, ella diría, bueno, Señor, tú tienes el control de su llanto, tú podrás saber qué va a suceder con él. Algo le decía, y esa es la guía divina mediante el Espíritu de Dios, que nos lleva a obrar conforme a un propósito, aun cuando no lo sabemos. Ellos tenían ese bebé en sus manos. Sabían que viene de Dios porque herencia de Jehová son los hijos. Él es el que da los hijos. Y si Él me lo dio, hay un propósito en esto. Querido hermano y hermana, tus hijos son una herencia de Dios y Dios te los ha dado con propósito. Dios te los ha dado con propósito. Créeme, Dios te da los hijos con propósito. Por lo tanto, valoremos la herencia de Dios y confiemos en que Dios tiene planes para ellos, quizás distintos a los nuestros. Por eso debemos orar por nuestros hijos, por eso debemos pedirle a Dios por nuestros hijos y por eso podemos ponerlos en sus manos. Entonces, aunque ella no lo sabía, no entendía quizás el propósito de Dios del todo, pero sí sabía que ese hijo venía de parte de Dios y que Dios tenía que tener algún propósito con él. ¿Cuál es el propósito? No lo sé, pero mi deber como padre, mi deber como madre es protegerlo, mi deber como madre es confiar en Dios, mi deber como madre es hacer todo lo que esté a mi alcance para que él pueda convertirse en el hombre o en la mujer que Dios quiere. Dios lo sabe todo. Dios estaba en todo desde el inicio. Incluso las parteras, sin saberlo, participaron del programa de Dios para la libertad de Israel. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1, si usted lo lee en su casa con detenimiento, las parteras tenían orden de parte de Faraón de matar a todo niño varón? Pero ellas temieron a Dios, tuvieron temor de Dios y no hicieron como Faraón dijo. Y dice la Biblia claramente en el versículo 16, en el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios, capítulo 1, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. En pocas palabras, ellas inventaron algo para Faraón. Le dijeron, mira, lo que pasa es que las hebreas son muy fuertes y cuando nosotros llegamos ya han sacado sus hijos. Pero, dice la Biblia, que Dios hizo bien a las parteras y al pueblo y se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. En pocas palabras, no importa bajo qué presión y bajo qué circunstancia nos encontremos, el cristiano siempre debe hacer la voluntad de Dios. Siempre debemos obedecer a Dios, siempre debemos poner primero su voluntad, aun cuando estamos en medio de sentencias, en medio de peligro, en medio de adversidad, tenemos que tener la plena confianza de que hacer lo correcto, hacer lo que Dios demanda, siempre traerá resultados positivos, aunque estemos llenos de circunstancias adversas y de enemigos. Y aquí uno puede ver cómo Dios bendijo a estas mujeres. Dios las bendijo. Es cierto que en algunos momentos también de nuestra vida, las circunstancias y los conflictos nublan o oscurecen nuestro futuro. La esperanza parece desvanecerse en nuestros propios ojos y de allí nace la necesidad de la dependencia de Dios. Créeme algo, cuando entramos en un momento en el cual ya humanamente no podemos hacer absolutamente nada, lo que viene a continuación es que Dios está permitiendo esto para que nosotros dependamos de Él. Mire qué hermoso, la dependencia de Dios. La dependencia del Señor. Y eso fue lo que llevó a esta mujer. Ya no hay forma de nosotros tener garantías en nosotros mismos. Tenemos que depender completamente de Dios. Me imagino estos esposos orando día y noche por su hijo, orando cuando lloraba. Señor, toma el control de Moisés, toma el control de este niño, toma el control de esta persona que tú has traído a nuestras vidas. Glorifícate. Pero estaban allí delante de la presencia del Señor, orando, dependiendo de Dios. No era fácil para esta pobre madre imaginarse tener a un hijo que en cualquier momento podían arrebatárselo de sus manos. Pero cuando hay dependencia de Dios, entra en acción la fe. Mi pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Crees en la providencia divina? ¿Habrás experimentado la providencia divina y no te has dado cuenta? A veces lo que tenemos que hacer en momentos en los cuales estamos tan consternados y angustiados y afligidos y preocupados en extremo y en exceso, lo cual también se convierte en pecado, es volver atrás y recordar lo que Dios ha hecho antes. Querido amigo y hermano, Dios siempre ha manifestado su providencia en tu vida. Recuerda las veces en las cuales Dios se ha glorificado en tu vida de una forma en la cual no tienes ni siquiera ni la más mínima explicación para expresar y explicar lo grande y lo bueno que Dios ha sido contigo. Entonces la dependencia de Dios
Cuando entramos en esa dependencia de Dios, entra en acción la fe. Esta madre pudo ver un panorama diferente al confiar en Dios. Una cosa es lo que dice el mundo, una cosa es lo que está delante de nuestros ojos y otra cosa es muy distinta a lo que Dios decida. Es totalmente diferente. La situación puede ser adversa. Los economistas pueden decir muchísimas cosas. Y la lógica y la razón deben decir, es cierto lo que ellos dicen, pero por encima de eso está Dios. ¿Cómo voy a sobrevivir yo? ¿Cómo iba a sobrevivir Moisés? ¿Cómo van a sobrevivir nuestros hermanos? Yo no sé, no lo entiendo, no lo comprendo, pero Dios se glorificará de una manera especial y sobrenatural. Entonces, cuando uno confía y cuando uno comprende que Dios está en control y que Él tiene la última palabra, entonces, como Jocabed, como esta madre, nosotros podemos ver un panorama diferente al confiar en Dios y en su fiel cuidado. Confiemos en Dios. Confiemos en su fiel cuidado. Confiemos en todo lo que Él ha hecho antes. Confiemos en todas sus promesas. Y confiemos claramente en que Él seguirá glorificándose. Porque Él es Dios. Dios y es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios es el mismo del año 1987 cuando fuiste salvo. Dios es el mismo que cuando las cosas estuvieron en su mejor momento. Dios es el mismo cuando tenías abundancia. Y Dios es el mismo ahora que tienes escasez. Él sigue siendo Dios poderoso, fuerte y grande, majestuoso, misericordioso. Y sigue siendo Dios responsable para con su pueblo y para con sus hijos. Entonces ten confianza. Y no veas el panorama solamente desde la perspectiva humana. Ve el panorama desde la perspectiva de Dios, sobre el plan de Dios y sobre lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando esta madre confió en el Señor, cuando esta madre dependió del Señor, pudo ver el panorama de manera diferente. Dios es un fiel cuidador. Él cuida de nosotros. Ella pudo confiar en Dios y en su fiel cuidado. La fe en Dios nos coloca en alto, fuera del alcance de los temibles lazos que nos puedan tender los hombres. Como segundo punto, mis queridos hermanos, tenemos que confiar siempre en el plan de Dios. Usted y yo tenemos plan A y plan B. La gran mayoría tiene un plan A y un plan B. Decimos, bueno, si falla esto, hacemos esto. Pero Dios es el dueño de los planes. Él tiene plan A, plan B, plan C, plan D, todo el abecedario y otro más. Él no está limitado. Él no lo agarran las cosas por sorpresa. La subida, la bajada del dólar, las crisis, el coronavirus, el trabajo, el desempleo, a nosotros nos agarra de manera imprevista. No sabemos qué hacer, nos sorprenden. Pero a Dios no lo sorprende eso. Él ya sabe cómo me va a sustentar a mí y cómo te va a sustentar a ti, cómo va a sustentar a tus hijos, cómo va a sustentar a tu esposo. Ya Él sabe quién lo va a emplear. Y yo quiero que nosotros en esta palabra, en este resumen del nacimiento de Moisés, que se manifiesta poderosamente la forma en que Dios orquesta todas las cosas y cómo Él tiene el control del escenario, sea para nosotros un bálsamo que nos brinde esperanza en estos días tan complicados, tan agitados, tan llenos de información, donde hay un colapso de preocupación y de estrés. Nosotros podamos descansar y confiar en que Él tiene un plan. Oiga bien. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. Nosotros podemos planificar, pero Dios tiene la última palabra. Pero olvidémonos ya de quizás de lo que yo pueda hacer como ser humano. Pero entienda que mi deber como cristiano es confiar en Dios, confiar en ese plan de Dios. Mi plan tiene errores, mi plan está sujeto a muchas cosas, pero el plan de Dios es perfecto. Y yo sé que esta palabra a veces se ha vuelto tan cliché en las iglesias porque todo el tiempo la gente dice, el tiempo de Dios es perfecto, Dios tiene un plan. Pero le voy a explicar algo, el plan de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, pero para los que andan en su voluntad. Y si tú andas en su voluntad, y si tú andas haciendo lo que Él espera de ti, entonces confía en que ese plan de Dios te va a guiar, te va a dirigir, te va a sustentar, te va a proveer, porque Dios es un Dios que hace las cosas completas. Entonces debemos aprender a confiar en ese plan. No permitamos que nuestro ambiente nos desvíe del plan de Dios. En pocas palabras,
Dios dice una cosa por medio de su palabra, o incluso puede usar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios para administrarte algo, para reforzarte algo que ya tú sabes que Él dice. Pero cuando entonces tú ves la calle, cuando ves lo que está sucediendo, cuando ves el ambiente tan pesado, tan complicado, tan difícil, entonces entramos en pánico y decimos, ¿cómo irá? No creo que pueda ser posible. ¿Cómo va a hacerse esto? Mira cómo está esto, mira cómo está aquello. No permitas que nuestro ambiente nos desvíe del plan de Dios. Necesitamos dejarnos guiar por la providencia divina a través de su Espíritu Santo para armonizar con el propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No importa cómo estén las cosas. El mundo está en crisis, está mal. Es cierto. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos aquí, aunque estamos sujetos a autoridades terrenales, también estamos sujetos a la autoridad celestial. Y Dios, créame, obra de manera especial a través de sus hijos, a través de su pueblo. Entonces confía en el plan de Dios. Déjese guiar por esa providencia divina. Permita que su Espíritu Santo le guíe para que usted armonice con el plan de Dios. No debemos dudar para nada, oiga bien, de que el Señor tiene un plan para cada circunstancia de nuestras vidas. Nada de lo que para ti te agarró de sorpresa es sorpresa para Dios. Dios tiene un plan para cada circunstancia de nuestras vidas y que nada acontece a sus hijos por casualidad. Nada acontece de buenas a primeras sin que Dios no esté al tanto. Él está al tanto. Solo una madre llena de fe pudo o sabe qué hacer en momentos tan desesperantes, pues su confianza en Dios la llevó a comprender que si Dios permitió que su hijo viviera por más de 3 meses, no iba a permitir que muriera ahora. Amigo, hermano, Dios nos ha permitido vivir hasta ahora y nos ha sustentado hasta ahora. ¿Qué te hace pensar que no podrá seguir haciéndolo? ¿Qué te hace pensar que el Dios de ayer, de antier, es diferente hoy? Él es el mismo, pero tienes que confiar en Dios, tienes que creer en Él. Mire, la fe llevó a la acción a esta mujer y a este hombre. Conforme al propósito de Dios, la guía divina lo llevó a hacer lo que Dios realmente tenía en mente. Y en vez de entregar a su hijo para que lo asesinaran, confió en el Señor y en que la gracia de Dios lo acompañaría aún más allá, oiga bien, de lo que ella podía hacer por él. Yo no confío en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios puede hacer. La gracia de Dios acompañará a mis hijos, la gracia de Dios acompañará a mi esposo, a mi esposa, aún mucho más allá de donde yo no puedo llegar. Pero debo confiar en la providencia, en la previsión, en la supervisión, en el control soberano de Dios, en sus acciones benevolentes, en sus acciones misericordiosas para con su pueblo, para con sus hijos. Debemos confiar en eso. Qué hermoso realmente es nuestro Dios. Nuestro Salvador tenía un plan, aunque esta madre pensaba que ya había terminado su parte. Ella dijo, bueno, Señor, aquí lo mando en estos juncos, lo mando en esta cesta. Sé tú ahora, Señor, el cuidador de Moisés. Glorifícate en él, Señor. Por fe lo pongo en ese río. Sé que hay cocodrilo, sé que hay animales, sé que hay cualquier tipo de insecto, sé que puede haber una serpiente, sé que puede haber una cobra y puede meterse en la cesta. Sé que muchas cosas pueden pasar, pero también sé que tú eres Dios todopoderoso. También sé que tú eres un Dios misericordioso. También sé que eres un Dios que guía. También sé que eres un Dios que guarda. También sé que eres un Dios que protege. Y en ti confío y en tu nombre pongo a Moisés en el mar. En el nombre del yo soy, en el nombre del autosuficiente, en el nombre del Todopoderoso, lo envío en ese río. Y me aferro a que tu gracia y tu misericordia y tu providencia le acompañarán. Qué interesante y qué maravillosa enseñanza y ejemplo para nosotros. Tal vez nos toque ahora poner en el río muchas cosas. Tal vez tengo que poner en el río mi profesión. También tengo que poner en el río mi pequeño trabajo, mi pequeño negocio. Tal vez tengo que poner en el río muchas cosas. Y tengo miedo de ponerlas allí. Porque ya sé cómo están las cosas en el río. Ya sé todo lo que hay en ese río. Pero mi hermano, ponlas allí
y descansa en Dios y confía en su providencia. Déjalas allí, no te puedes quedar con ellas. No, es un momento ahora en el cual nos toca quizás dejar muchas cosas. Pero de algo estemos seguros. Dios, el Dios providente, el Dios que siempre ha preservado a su pueblo de maneras inimaginables, seguirá guardando a su iglesia, guardando tus hijos, guardando tu familia, guardando nuestra integridad, guardando nuestros cuerpos. Estamos en sus manos, mi querido hermano. Y Dios siempre tiene un plan. Diga conmigo allí en casa. Dios tiene un plan para este desastre llamado coronavirus. Dios tiene un plan para esta situación que acontece en el mundo. Dios tiene un plan para nosotros. Y debemos confiar en Él. Debemos confiar plenamente en Él. Ahora esta madre entonces, cuando ya pensaba que se había terminado su parte, apenas comenzaba. ¿Y sabe por qué? Porque Dios honra la fe. Dios honra la fe. Y alguien pudiera decir, bueno, pastor, pero eso estaba así porque así lo había planeado Dios. Pero créeme algo, Dios planea las cosas. Pero Dios lo que planea, te usa a ti para que seas parte de ese plan. ¿Te das cuenta que Dios tenía propósito con Moisés, pero usó a su madre? Usó también a su hermana, usó a sus enemigos, usó a los enemigos de los hebreos para llevar a cabo sus propósitos. Pero tú tienes que también entender que aunque Dios es el que hace todas las cosas, Él quiere y desea, es su voluntad de que nosotros seamos parte de sus planes, seamos parte de sus propósitos. Y qué bendición cuando tú y yo lo entendemos y comenzamos a dejarnos guiar por el Señor para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, Jocabed se despide de Moisés, lo pone en el río por fe, en la providencia de Dios, envía a su hermana así como que, bueno, velo hasta donde puedas y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero cuando ella pensaba que se estaba terminando su parte, apenas comenzaba. Esta mujer que estaba dejando su hijo en el río y encomendándolo a la gracia del Señor, iba también a tener la dicha de amamantarlo durante toda la lactancia. ¡Qué hermoso! Ella lo suelta, lo pone allí, piensa que ya terminó su parte, agradecida con Dios por el tiempo que se lo permitió tener. Y se dijo, bueno, Señor, en tus manos está. Pero Dios dice, no, tranquila, que tú vas a seguir cuidándolo, vas a seguir amamantándolo. ¡Qué hermoso! Cómo Dios está al control de todo, mis hermanos. Y cómo Dios nos guía, aún a veces cuando no entendemos y no sabemos. A veces nos estamos despidiendo de algo y apenas el comienzo de lo que se viene. Pero necesitamos confiar en la providencia de Dios. Esta mujer entonces pudo seguir amamantando a su hijo, pudo seguir teniéndolo, ahora mejor. Antes lo tenía en oculto, en secreto, ahora lo tenía libremente y ahora tenía el cuidado de sus propios enemigos. Esto debe llamar tu atención. Las circunstancias no determinan nuestra vida. Las circunstancias no son las que deciden sobre lo que acontecerá sobre nosotros. El ambiente que nos rodea tampoco puede definir lo que va a suceder con nosotros. Quien decide lo que sucederá con nosotros es el Señor. Él es el que tiene la última palabra. Aunque se levanten los enemigos, aunque se levanten las circunstancias, Dios es el que tiene la última palabra. Y créeme, esta mujer crió a su hijo. Lo crió, lo tuvo con ella, lo amamantó, lo disfrutó. Entonces, preguntémonos si verdaderamente Dios no obra. Preguntémonos entonces verdaderamente si Dios no es grande y poderoso. Preguntémonos si realmente Dios no ha sido misericordioso, amoroso, fiel, bueno. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? No deberíamos dudar, debemos confiar. Mientras que en nuestra lógica humana, la verdadera historia de Moisés hubiese tenido un trágico final, ahogado o comido por algún animal, asesinado por las egipcias, la providencia divina lo llevó a todo lo contrario, a hallar gracia ante los ojos de sus enemigos. Realmente Dios levanta amigos para nosotros, aún de nuestros propios enemigos. Nadie detendrá el plan de Dios. Nadie detendrá el plan de Dios. Nadie detendrá la iglesia de Dios. Nadie detendrá la voluntad de Dios. Nosotros estamos en su voluntad y en su propósito. Y tenemos que confiar en todo lo que Él ha dicho, en todo lo que Él hará y esperar en sus promesas. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, que tú y yo podamos confiar con la misma intensidad, con la misma fe, con la misma confianza que esta mujer y que el padre de Moisés y que su hermana María, porque ya estaban allí, María y Aarón. Confiar en Dios,
confiar en lo que Él ha prometido. Entonces nosotros debemos confiar plenamente en que nadie detendrá el plan de Dios. Así pues, esta mujer estaba preservando la vida de quien sería el gran libertador de Israel. Ahora, alguien pudiera decir que es pura casualidad. No, lo que pasa es que los niños son tiernos, pastor. Y a lo mejor ese niño cuando llegó allí, esa mujer vio aquella ternura. No, mi querido amigo, no, mi querido hermano, no son casualidades. No son simplemente circunstancias, no, era el plan de Dios, era su propósito, era su voluntad. Ella lo puso allí, la madre. Vamos a ponerlo allí en una cesta. No sé qué va a pasar con Moisés, esperemos que pase lo mejor. Pero Dios sí sabía que iba a pasar. La mujer vino a bañarse, no cuando ella quiso, sino cuando Dios la incitó a que se fuese a bañar. Y ella se fue a bañar precisamente en el momento en que Moisés iba a llegar al lugar. Y no solamente eso, Dios pudo, o mejor dicho, Dios fue el que puso la gracia en ese niño para que ella se sintiera ligada a él, aunque realmente no había razones para ligarse a él. Porque si ella realmente amaba a los niños, podía quizás haber ido a buscar y decir, no, Faraón, no mandes a matar a los niños, o por lo menos de lo que vas a matar, déjame que agarre tantos para mí. Pero no le interesaban los niños. Pero Dios, en su providencia, en su gracia, dispuso todas las cosas necesarias para que Moisés llegase a ser lo que él quería que fuese. Y era convertirlo en el libertador de Israel. Hay planes y cosas en Dios que tú y yo desconocemos, pero que necesitamos saber que Él tiene el control de todas las cosas y que Él tiene un plan. No solamente tiene el control de todas las cosas, sino que Él tiene un plan. Y en tercer lugar, Dios cumple su propósito, sin importar qué tengo yo, quién es mi familia, qué ganamos, si somos esclavos, si somos libres. No, Dios no va a hacer lo que Él quiere hacer dependiendo de cómo soy. Algunos dicen, si yo hubiese nacido en una familia acaudalada, si yo hubiese tenido, por lo menos mis padres me hubiesen dado, si yo hubiese sido profesional, si yo hubiese sido esto, usted no va a hacer lo que Dios determinó hacer porque tiene a su alrededor esto o aquello. Si no lo tiene, pero es voluntad de Dios, Dios le proveerá todo. ¿No era este un esclavo? ¿No era este un hijo de una esclava? ¿Y por qué iba a vivir como príncipe? Y si él era destinado a vivir como sus padres, haciendo ladrillo, a mezclar, a estar cargando grandes cargas, llevando una cantidad de trabajo en el campo forzado, porque era un esclavo, era el destino de él. ¿Y cómo entonces ahora resulta que está entre los palacios? Porque hay un plan y un propósito de Dios. Pero es imposible que él llegase a estudiar y a prepararse en la cultura y en la civilización más avanzada del momento si él era un esclavo. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque no dependes tú de lo que tú puedas hacer, de tu fuerza o de tu capacidad, sino de lo que Dios haya determinado hacer, de su voluntad. Y aunque muchas carencias, necesidades podamos tener, eso no significa que Dios no vaya a hacer lo que Él haya determinado hacer contigo. No te limites por el ambiente, por el entorno. No te limites por lo que no ves ahora. No te limites por lo que no tienes a la mano. Confía en Dios y Él es el proveedor de todos los recursos y los medios necesarios para que lleguemos y logremos hasta donde Él quiere. Entonces Dios va a cumplir su propósito contigo y conmigo. Dios va a cumplir su propósito con su iglesia. Dios va a cumplir su propósito con Banfield. Dios va a cumplir su propósito con Venezuela. Dios va a cumplir su propósito con Argentina. Dios va a cumplir su propósito contigo y conmigo. No tengo trabajo, no importa, Dios va a glorificarse. Pero no tengo los recursos, Dios va a proveerlo. No tengo esto, Dios pondrá en el corazón de alguien que tenga acceso y te lo dará. Pero no te limites. No te limites, porque Dios llevará a cabo sus propósitos. Para muchas personas tal vez piensan y ven el hecho de que Moisés fue acogido con tal agrado por mera casualidad y que pudo haberle pasado a cualquier otro. Pero la gran verdad es que en Dios no existen las casualidades. Dios estaba preparándolo todo para cumplir sus propósitos con su pueblo mediante Moisés. Muchas cosas, mis queridos hermanos, que acontecen en nuestra vida no deben ser para nosotros simples y meras casualidades. ¿Cuántos de ustedes nos han dicho, bueno, alguien me ayudó, alguien me permitió, o gracias a tal persona? Y es cierto que las personas, nosotros debemos ser agradecidos. Pero lo que quiero que resaltemos en este momento es que no hay casualidades en Dios. No es una casualidad
No es una casualidad de que personas que tú no conoces, personas por las cuales tú no has hecho nada, en determinado momento te hayan auxiliado y hayan sido tan beneficiosas para ti. Y no solamente podemos decir, gracias, bueno, qué casualidad. No, Dios las está usando, Dios las está moviendo, porque como Dios cuida de ti, Él se glorifica por medio de otros para ayudarte a ti. Ahora alguien dirá, bueno, Dios tendría que bajar. Yo entendería que es Dios si Dios baja del cielo y Él mismo me da las cosas. No, así no funciona. Dios siempre ha enviado un ángel en forma de hombre. Dios siempre usa elementos humanos. Dios siempre mueve personas. Dios siempre mueve a otros para traer la bendición que Él nos da. Lo podemos ver en toda la Biblia. Entonces no es casualidad, mi querido amigo. No es casualidad lo que acontece en nuestra vida. No debemos ser nosotros simples y pensar que son meras casualidades, sino que debemos estar atentos para aprender y comprender cuál es la tarea para la cual Dios nos está capacitando, para la cual Dios nos está poniendo en el lugar que estamos, para la cual Dios nos está proveyendo lo que nos está proveyendo y preparándonos. Tanto las experiencias tristes, mis amados hermanos, como las fuertes, agradables y amargas, tienen muchas veces que ver con nuestra preparación. Dios está preparándote. Dios está preparándome. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Eso es lo que Él quiere. Moisés no llegó a Egipto simplemente a disfrutar de los deleites. Porque toda la historia se ve agradable hasta este momento y decimos, bueno, Moisés salió de allí para llegar a Egipto. No, había un propósito mayor. Lo cual quiero decirte es, no estás donde estás, no alcanzas lo que alcanzas, no logras lo que logras simplemente para satisfacción personal. Ay, bueno, Dios fue bueno conmigo, por lo menos no vivo como los otros hermanos. No, hay propósito. En eso que estás experimentando, en eso que estás viviendo, en eso donde Dios te ha puesto, en eso que Dios te ha dado, hay propósito. Tienes que orar y pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito con esto? ¿Por qué estoy aquí? Señor, ¿cuál es la voluntad tuya por medio de esta circunstancia? Créeme, hay propósito en Dios. Dios nos está capacitando y preparando. Y todo lo que sea necesario para nuestra preparación es importante y bueno que pase. Incluyendo el dolor y la tristeza. Incluyendo las cosas agradables y las cosas amargas. Muchas veces tienen que ver con nuestra preparación. La preparación del carácter. Dios está preparándonos. Dios está en control, Dios tiene un plan y ahora Dios está cumpliendo su propósito en cada uno en particular, pero también está trabajando en nosotros para llevar a cabo ese propósito. Y muchas veces para que podamos entonces cumplir el propósito de Dios, tenemos que experimentar, vivir, pasar, afrontar, caminar. Nosotros no podemos realmente ser usados por el Señor si no experimentamos nada. Necesitamos atravesar muchas veces por el valle de sombra de la muerte. Pero no se queda hasta allí, pero tú estarás conmigo. En pocas palabras, a veces Dios tiene que pasearnos y entremeternos por caminos difíciles. A veces Dios tiene que meternos por procesos, por circunstancias, pero no es solamente para que lloremos y digamos, ay, ¿por qué, Señor? Sino debemos recordar, hay propósito en Dios. Porque Él tiene el control, porque Él tiene el plan. Yo soy su hijo, estoy en su voluntad y Él va a cumplir su propósito. Y tal vez esto que estoy viviendo tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que yo cumpla su propósito. Y Él está formando mi carácter. Y a través de esta experiencia amarga, a través de esta experiencia desagradable, a través de esta experiencia triste, Él está glorificándose en mí para que entonces yo lleve a cabo su voluntad. Pero a veces nos cerramos a muchas cosas. Y se nos nubla la mente de engaño, de mentira, de cuestionamiento, de lo que yo llamo ese sentido a veces de ser nosotros mismos quienes sentimos lástima de nosotros mismos. Pero no deberíamos estar todo el tiempo lamentándonos y viéndonos como víctimas, sino, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija y yo estoy experimentando lo que sea, pero siempre y cuando sea tu voluntad y tu propósito, Señor, ayúdame a ver lo que tú quieres que vea. Es nuestra preparación. Ahora, entonces Moisés no llegó a Egipto simplemente a disfrutar de los deleites ni convertirse en un príncipe despiadado. Fue allá a aprender, a conocer, a prepararse, a conocer los dos lados de la vida. El lado de Egipto, el lado de los hebreos y ver desde Egipto el sufrimiento de su pueblo. La injusticia con la cual ellos eran tratados. Dios permitió todo esto para que Él pudiera convertirse en el libertador de Israel.
Dios de antemano preparó todo esto para que nosotros cumplamos su propósito, dice Efesios. Que las buenas obras las preparó Dios de antemano para que nosotros estemos en ella. Ahora, Moisés, el hijo de la esclava, fue instruido con la más alta educación, recibido en la corte, quedó calificado para ser príncipe de Egipto, como para ser un gran historiador y un gran competente embajador. Y todos nosotros sabemos que Egipto es recordada o reconocida en la historia universal como una cultura civilizada, avanzada para la época en comparación con el resto de muchas naciones. Era la cultura más avanzada del mundo de aquel entonces. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién hace que Moisés pudiese haber sido parte de todo esto? Dios. No había forma humanamente de que pudiera estar allí, pero había planes y propósitos en Dios. Pero a pesar de todo eso, Moisés no escogió quedarse ni gozar de los deleites temporales de Egipto. Él sabía que tenía un propósito y que Dios iba a cumplir su propósito para con él. En Hebreos capítulo 11, versículo 24, 29, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, capítulo 24. Y mire qué interesante la palabra de Dios, mis queridos hermanos. 11, 24, dice la Biblia lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, Dios realmente, mis queridos hermanos, tiene propósitos que cumplir con cada uno de nosotros. Al igual que Moisés, necesitamos estar apercibidos de la razón por la cual Dios está permitiéndonos experimentar lo que estemos experimentando. Pero también tenemos que pedir al Señor que no nos desenfoquemos, que no perdamos realmente, que no perdamos la noción de que Él tiene el control, de que Él tiene un plan y de que Él cumple sus propósitos. Y por sobre todas las cosas, sea lo que sea que estemos viviendo, experimentando, que recordemos claramente que la providencia divina guía a todos sus hijos, que Él es el socorro, que Él es el que socorre a los hombres, que Él es el que nos socorre como hijos, que Él está previendo siempre. ¿Y cómo prevé Dios? De múltiples formas, entre ellas su palabra, de que nosotros no caigamos en desgracia. Él nos prevé siempre, Él supervisa todas las actividades. Él sabe hasta dónde nosotros necesitamos experimentar, sufrir, ver, conocer, hasta dónde podemos soportar, aguantar, y de paso nos faculta mediante su Espíritu Santo, dándonos poder mediante Él y dominio propio y amor. Entonces, mis queridos hermanos, quiero terminar con esto. No sé cuáles sean las situaciones que ustedes estén afrontando, pero quiero recordarles la verdad de que Dios está al control de sus vidas y de que Él es un Dios que prevé y se anticipa ante las circunstancias. No estamos solos, no estamos a la deriva, no estamos tampoco andando por este mundo sin tener a alguien que cuide de nosotros. Dios cuida de nosotros y Él tiene la última palabra en nuestra vida, sin importar el momento en el que estemos. Yo quiero invitarte a que oremos en esta hermosa mañana, que podamos inclinar nuestro rostro y decir: Señor, vengo delante de ti con temor si es así. Si tengo temor, vengo con temor. Si me siento cargado, vengo con mis cargas. Si me siento afligido, vengo con mi aflicción, pero convencido de lo que tu palabra dice y de lo que tú me has hablado en la mañana de hoy. Yo, Padre Santo, no entiendo nada. Me siento confundido, pero de algo quiero reafirmar en esta hora. Yo creo en tu providencia, yo creo en tu soberanía, creo en tu poder y creo en todo lo que tú tienes preparado para mí. Señor, en esta hora te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ciertamente, Señor, tú eres poderoso, Señor. Lo ha demostrado, Señor, a través de la historia. Y hemos visto testimonios con nuestros propios ojos de tu grandeza, de tu poder y de todas las hazañas que tú puedes hacer, Señor.
Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, a los jóvenes, Señor. Padre, a los que se sienten quizás en este momento confundidos, tristes, afligidos, glorifícate, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en tus planes, Señor, a confiar en tu voluntad, a confiar en tus propósitos, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, de que tú llevas a cabo tu voluntad, Señor, y tus propósitos, y que nos usas a nosotros, Señor. Que todos somos parte de tus planes, que todos somos parte de tu propósito, Señor, y que tú quieres usarnos, Señor, que tú quieres usarles a ellos y quieres usarme a mí para que glorifiquemos y llevemos a cabo tu nombre y tu voluntad. En Jesucristo tu Hijo oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Reciban un abrazo fuerte. Les amamos en Cristo Jesús y estamos orando los unos por los otros. Dios les bendiga. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Dile otra vez. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. Necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor.